exponer un poco del tema del capítulo número 4, el cual es el mantenimiento de las PC y resolución de problemas. Voy a comenzar por una pequeña explicación en lo que consiste el término mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo tiene varios objetivos. El principal es evitar o minimizar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que éstas ocurran. Esto quiere decir que nosotros podemos realizar este mantenimiento preventivo para, como lo dice su palabra, para prevenir problemas en un futuro en nuestra PC. Para esto, nosotros necesitamos tener un poco de conocimiento básico acerca de este mantenimiento. ¿Por qué necesitamos hacer el mantenimiento? Bueno, necesitamos tener acceso a cada una de las partes de nuestra computadora. Esto incluye saber manipularlas, saber distinguir cada una de las partes y sobre todo conocer el funcionamiento de cada uno de los instrumentos de los que necesitaremos para hacer el mantenimiento de la prevención. Bueno, pues así es como aprenderemos este día a realizar el mantenimiento preventivo, dándonos a conocer cómo podemos utilizar estas herramientas, cómo podemos llegar a manipular cada uno de los pasos para conseguir nuestro objetivo final, que es mantener en óptimas condiciones nuestra computadora. Primero pues comenzaremos con el mantenimiento de hardware, el cual incluye quitar el polvo de todas las entradas, comenzando por el aire del ventilador, siguiendo con la fuente de energía. Por supuesto, también hay que quitarle el polvo y sobre todo a los componentes internos de la PC. También tenemos que incluir en el mantenimiento la limpieza del mouse y el teclado, controlar el ajuste de cualquier cable que esté suelto. Esto significa que tenemos que tener un alto contenido de aprendizaje en este capítulo. Por eso es que debemos mencionar que nosotros aprenderemos a conocer y distinguir cada una de las piezas en las cuales está conformado nuestro PC, y sobre todo a conocer cuáles son aquellas posibilidades que tenemos para evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo. Nuestro objetivo principal es asegurarnos que nosotros podemos llegar a evitar alguna consecuencia por no hacer este mantenimiento preventivo, por lo cual nosotros volvemos y vuelvo a reiterar que es una prevención de acuerdo a nuestra máquina, porque debemos de tener el bajo control cada uno de los pasos de los cuales tenemos que considerar en la vida útil de nuestra PC. Bueno, continuando con el mantenimiento de software, nosotros tenemos que verificar las actualizaciones de seguridad, verificar las actualizaciones del software, las actualizaciones de los controladores, actualizar los archivos de definición de virus, realizar la búsqueda de virus y spyware, eliminar los programas no deseados, realizar una búsqueda de errores en los discos duros, desfragmentar los discos duros. Los beneficios, como se los estaba mencionando hace unos cuantos segundos atrás, la prevención del mantenimiento de las computadoras significa también la protección de los datos. Cuando nosotros llevamos a cabo nuestro mantenimiento periódico, eso significa que puede ser una rutina, no significa también que debe de ser cada mes, sino que llevar un complejo mantenimiento adecuado en la manera en que nosotros sintamos que debemos de realizarlo.
Eso significa que nosotros no podemos dejar a nuestra computadora expuesta a un entorno en el cual puede peligrar cada una de sus partes, incluyendo el hardware como el software. Así que ese sería uno de los objetivos y beneficios igualmente cuando hablamos de la prevención del mantenimiento. También incluye, como les estaba diciendo hace unos cuantos segundos atrás, que aumenta la protección de datos. Eso significa que nosotros podemos tener igualmente una buena administración de datos personales, y también prolonga la vida útil de los componentes. Como nosotros bien sabemos, cuando nosotros realizamos el mantenimiento preventivo a nuestra máquina, nosotros podemos darnos cuenta de cómo está la vida útil de cada una de las partes de nuestra computadora. Por ejemplo, la RAM, la micro y muchos elementos de los cuales nosotros podemos tener acceso una vez desamblando la máquina, y nos damos cuenta de esas partes que nosotros no conocemos y que rara vez hablamos de ellas. Entonces, este es un buen uso y es una buena herramienta que nosotros podemos tener para conocer, para aprender y sobre todo tener un mayor conocimiento, y bueno, pues para saber exactamente en qué consiste cada una de las partes que conforman la PC. Bueno, hablando acerca de las ventajas del mantenimiento preventivo, pues también reduce los costos de reparación. ¿Qué incluye esto? Que nosotros podemos hacer nuestro mantenimiento siempre y cuando tengamos la buena disposición de hacerlo y aprender sobre todos los métodos más habituales en los que podemos usar las recomendaciones de expertos, ya que en este capítulo se maneja más que todo el porqué de hacer el mantenimiento y cómo evitar cualquier fallo de equipo y cómo lograr los objetivos que nosotros deseamos. Por ejemplo, tener mayor accesibilidad a los componentes, como cada una de las piezas en las cuales nosotros podemos aprender el uso adecuado de instalar y desinstalar cada una de las piezas. Si hablamos de los costos de reparación, esto incluye también que nosotros podemos cambiar alguna de las piezas que sintamos que están en mal uso o que definitivamente necesitamos cambiarlas para garantizar su funcionamiento correcto. También reduce el número de fallas en el equipo. Esto incluye cualquier tipo de protección de datos en los cuales nosotros no tengamos el suficiente mantenimiento como para tenerlos en perfectas condiciones. Nosotros podemos realizar este mantenimiento mediante cada uno de los pasos de los cuales se los he mencionado, y el último pues tener el conocimiento adecuado de cada cuánto realizar este mantenimiento. Lo que yo recomendaría es que si nosotros hemos estado realizando este mantenimiento con algunos meses seguidos, lo que puede pasar es que nosotros tengamos en buen mantenimiento nuestra PC y no necesitamos estar constantemente constantemente haciendo este mantenimiento, ya que, como lo hablamos, es solamente la prevención y el proceso de resolución de problemas. Como los problemas más comunes es que las piezas estén llenas de polvo, que esté dando algún problema la batería, cosas que nosotros podemos evitar si nosotros hacemos esto con una fecha
próxima a lo que podemos llegar a ser el mantenimiento. Si nosotros nos preocupamos por cada uno de los estados de los cables, los componentes y los periféricos, nosotros tenemos que reducir la probabilidad de que se recalienten. Esto significa que nosotros tenemos que tener esa prevención de llevar a cabo cada uno de los objetivos del mantenimiento a cabo. Y hablando del software, también podemos verificar cómo está nuestro software instalado, que esté actualizado, que cumpla con las políticas y sobre todo que cumpla con nuestra satisfacción al momento del uso de este. También cuando nosotros desarrollamos el mantenimiento preventivo de acuerdo con las necesidades de los equipos, cuando hablamos de necesidades significa que tal vez mi PC necesita un mayor mantenimiento, eso significa que puede ser que yo tenga que tener como el seguimiento más principal, o pues con mayor tiempo a mi PC porque la he dejado mucho tiempo sin una evaluación exhaustiva, que pues puede llegar a peligrar cada una de las partes de las que he mencionado. O puede ser el caso contrario, que no necesite tanto usar esta evaluación como el mantenimiento para tenerla en óptimas condiciones. Asimismo, pues los beneficios son muchos, ya que nosotros podemos reducir muchos peligros a nuestros datos, peligros a nuestras piezas, peligros al software, al hardware, y sobre todo tenemos que tener claro que nosotros podemos solucionar cada uno de nuestros problemas sin aumentar los costos, porque este es el beneficio que trae la explicación de este contenido, como se los explicaba, el contenido del capítulo 4, el cual consiste pues en el mantenimiento preventivo y resolución de problemas. Si aplicamos la resolución de problemas tal cual como nosotros debemos, mejor dicho, hacer el mantenimiento, pues nosotros llegaremos con óptimas condiciones a realizar el mantenimiento preventivo, y sobre todo identificar aquellos pasos del proceso para solucionar cualquier problema en el cual nosotros estemos involucrados, y sobre todo que nuestra PC esté involucrada. También cuando hablamos de beneficios, pues igualmente hablamos de minimizar las fallas, cuando se producen en algún momento de la vida útil de la PC, nosotros en algún momento también no sabemos cómo realizar eso, necesitamos ayuda. Entonces ese es el enfoque preciso del por qué estamos haciendo esto, por qué estamos buscando una resolución a los problemas, para considerar que los procesos de resolución los podamos llegar a hacer tal cual como deben de hacerse y de practicarse. Asimismo, pues las recomendaciones son mantener esto periódicamente a la máquina y no dejar que el paso del tiempo nos quite la vida útil de ella. Asimismo, pues podemos explorar muchos de los contenidos, como se los estaba mencionando, cualquiera de las actualizaciones de seguridad y software, igualmente que los controladores. Podemos utilizar varias de los mantenimientos de software que se pueden agregar a la lista de recomendaciones. Y pues para finalizar con un poco de la introducción de este tema, nosotros, si realizamos el mantenimiento preventivo a los equipos, o en nuestro caso a nuestros equipos personales, podemos tener
en buena conservación las instalaciones, cada pieza y cada uno de los componentes que conforman el buen funcionamiento de ellos. Bueno, entonces pasaríamos al proceso de resolución de problemas, el cual es prácticamente los pasos a seguir para poder llegar a identificar cuál podría ser la falla o el problema que se podría estar suscitando en el PC y respectivamente darle la solución adecuada al problema. Antes que nada hay que, como consejo o como lo más importante que se debería hacer antes de realizar este proceso, sería de hacer un backup de los archivos del cliente por medidas de seguridad, ya que a la hora de estar implementando los pasos podrían perderse los datos y prácticamente en vez de estar solucionando estaríamos dando otro problema, que sería el de eliminarle los datos al cliente. Un ejemplo podría ser que llegamos a la conclusión de que el problema fue al instalarle un driver a un software, no se hizo de la manera adecuada y esto provocó que se dañara el sistema. Entonces, si regresamos a la configuración antes de la actualización del software, podrían perderse los datos y ahí estaríamos ya generando otro problema y no ayudando a la solución. Ok, entonces hay que tener eso en cuenta, de hacer un backup antes que nada de los archivos del cliente. Y otra cosa es que la experiencia, entre más soluciones o problemas que estemos ayudando al cliente, nos dará cierta madurez, cierta experiencia en esta área. Por ejemplo, podríamos poner que tenemos el primer caso y el problema que vimos fue que el cooler no generaba o no encendía para que pudiera ayudar al microprocesador a enfriarse. Ok, entonces de ahí viene otro caso, que sería que no llega la suficiente corriente a la motherboard y por eso no puede hacer el proceso para encender y arrancar. Y resulta que el tercer caso se están dando los mismos problemas y eso nos da un indicio que otra vez puede estar el cooler dando el problema. Entonces, como ya tuvimos una experiencia con el cooler, pues sería más fácil ya darle solución a este problema. Ese sería el ejemplo de la experiencia. Y bueno, entonces pasaríamos al primer paso, que sería reunir los datos del cliente. En este paso, lo primero que sería hacer la obtención de datos, los datos básicos, como podrían ser el nombre del cliente, el nombre de la empresa, la dirección y un número de teléfono en el cual contactarse. Es recomendable a la hora de estarse dirigiendo al cliente por su nombre o su apellido, o simplemente solo su apellido, señor de Funes, por ejemplo, señor Villalta, señora D, y así sucesivamente, ya que eso es lo más recomendable a la hora de estar tratando con el cliente. Además, debemos de tener como datos la configuración de la computadora. Esto sería el modelo y el tipo de fabricante de la PC. También qué sistema operativo prácticamente está instalado en el PC. El tipo de entorno de red,
el tipo de conexión a internet, ya sea modem, wifi o por cable, y prácticamente a la descripción del problema. Esto sería como lo más importante de este paso, porque este paso es el que nos va a decir prácticamente qué problema se estaría suscitando y cómo se está dando. Y hay dos formas de hacer la pregunta, pero antes de preguntar hay que tener ciertas características en cuenta. A la hora de realizar una pregunta no hay que hacerlo de forma directa, porque esto podría incomodar al cliente. No utilizar jerga de la industria, o sea, lenguaje técnico, porque hay que recordar que no el cliente va a estar al nivel de conocimiento de nosotros. Por lógica, si él está pidiendo ayuda es porque no sabe mucho sobre esa área y ese tema. Entonces hay que evitar esos ciertos tipos de terminologías que el cliente puede llegar a desconocer. Por ejemplo, yo sé que el tipo de formato del disco duro es NTFS, pero él no podría saber a qué me estoy refiriendo. Entonces, para evitar convenientes de entendimiento, por ejemplo, yo le digo la palabra cooler, él no podría prácticamente identificar a qué me estoy refiriendo. Sería más fácil para él si yo dijera el ventilador, y así estaríamos evitando problemas de entendimiento. Ok, hay que tener eso en cuenta. No hay que hablarle al cliente con tono descendiente, y tampoco hay que insultarlo, y mucho menos que hay que decirle al cliente que él tiene la culpa de que por qué está sucediendo eso. Lo único que nosotros nos interesa es darle la solución al cliente, no estarle diciendo que en un tono malo que por culpa de él es que está sucediendo eso. Solamente es de darle la solución. Ok, teniendo estas cosas en cuenta, hay dos formas de preguntar. Están las preguntas abiertas y las cerradas. Las preguntas abiertas son las que pueden dar información general. ¿Cómo? Por ejemplo, yo hago una pregunta que sería: ¿qué problemas se está experimentando en la computadora? Y él podría decirme que hace 5 años la tiene, que nunca había pasado, que de repente comienza a pasar por esto y esto, que alguien la tocó y que aquí que allá. Entonces podría estarme dando información de más y a veces innecesaria. Yo por eso prefiero las preguntas cerradas, ya que el cliente puede dar una explicación y con muchos detalles y a veces innecesarios. Entonces, para evitar esas cosas, hacemos las preguntas cerradas, que estas prácticamente concluyen con un sí y un no. Por ejemplo, yo puedo preguntarle al cliente que si alguna otra persona utilizó la computadora y él me diría sí o no. Si alguien fue, entonces esto y esto. Si alguien no, yo, pero hasta ahí, sí y no. Pasaríamos entonces al siguiente paso, que sería la verificación de las cuestiones obvias. Como el nombre lo dice, las cuestiones obvias, la cual sería las conexiones sueltas de los cables externos o internos. Preguntar si están bien conectados los cables de alimentación, de red, etcétera. Cómo está configurado el orden del BIOS, porque un ejemplo sería que en las PCs, si dejamos la configuración de bootear por USB, si está esa opción, entonces muchas veces nosotros dejamos conectada la USB, y cuando el sistema arranca y reconoce un USB, él está listo para comenzar a bootear, y si no hay archivos de booteo, entonces no pasa de ahí.
Por eso son las cuestiones obvias. La prueba de a las soluciones rápidas. Esto sería como, por ejemplo, verificar que los cables estén conectados en su ubicación correcta. Yo le digo a él que quite cierto cable y vemos qué sucede. Si no sucede nada, entonces que reinicie el computador. Si al reiniciar el computador sigue sucediendo el problema, entonces que verifique si la computadora tiene las actualizaciones más recientes, o qué fue lo que instaló prácticamente, para ver si ese es el problema. O sea, la prueba de soluciones rápidas es de las cosas que pueden dar la solución más rápido. Por ejemplo, quitar ciertos dispositivos del PC y ver si esa es el problema o no. O sea, son la solución rápida es eso. El siguiente paso sería la obtención de datos de la computadora. Esto sería en el visor de eventos, que prácticamente ahí nos da qué problema se produjo, la fecha y la gravedad del problema, y cuál es el origen del problema. Y hay que recordar que ahí es como una bitácora, y ahí se van dando que cada problema se le da una ID y respectivamente qué usuario estaba ocupando el PC cuando se dio ese error. El administrador de dispositivos y también la configuración de los bits. O sea, de los pitidos que da, hay que recordar que depende del fabricante. Puede dar un ejemplo, 3 pitidos. Me está diciendo que el disco duro no está trabajando, y en otra BIOS los 3 pitidos me puede dar otra señal. Y ahí estarían entrando los mensajes de error y las secuencias de sonido, obviamente los LEDs y los pods. Pasaríamos al siguiente paso, que sería el proceso de resolución de problemas, que este sería como el más importante, ya que una vez que hemos identificado el problema, podemos aplicar distintas opciones para resolver el problema. Una de ellas podría ser la experiencia de resolución. Ya sería que si yo ya he tenido antes este problema, ya sabría cómo actuar. Si no, le puedo preguntar a otro compañero que si él ha tenido este caso y si me puede ayudar. O preguntas frecuentes, nos vamos a la página oficial del fabricante y ahí podemos verificar qué tipos más comunes se dan, y ahí se podrían crear hasta foros y podríamos ver más rápido qué solución le han hallado y así aplicarlo. Entonces, ya que hemos evaluado el problema, solo tocaría ver cuál solución se le daría. De ahí concluir con el cliente, y que una vez que si se llegó a o no la reparación de la PC, decirle que analice por qué se dio este problema, cómo poder evitarlo que vuelva a suceder, y como dijimos al principio, que hay que ir anotando como una tipo bitácora los pequeños detalles que él dio, que nosotros creemos
que pudieron haber sido la causa y darle como una tipo sugerencias para que no vuelva a suceder eso y cómo estar evitando que se vuelva a dar ese problema. Hay que tener en cuenta que el cliente tiene que verificar si el problema se solucionó. Eso no podremos decir que nosotros, que al darle los pasos que tenía que hacer ya va a estar solucionado. A veces no es así. Y la documentación en el orden del trabajo. Hay que documentar si se hizo bien o no y si se tuvo solución al problema o no. Entonces prácticamente estaremos concluyendo con el proceso de los pasos para la identificación de los problemas.